Hola, soy Isaac Prada, te doy la bienvenida a un vídeo más de Fórmula 123 donde hablamos de comunicación productiva para vender y gestión exponencial. Hoy vamos a hablar de comunicación y en concreto de un concepto que solemos olvidar cuando tenemos que vender un producto o un servicio y recuerda, vendemos mucho más de lo que pensamos, no solo al vender un producto, sino también al vender una idea, un proyecto o al venderte a ti mismo. Cuando estás en una entrevista personal o intentando proponer un proyecto para liderar un equipo o intentando ascender en tu empresa o al final de un curso importante. Vamos a ver que la venta tiene tres fases que solemos olvidar y solemos pensar que hay que actuar igual en las tres. Hoy vamos a hablar de cuáles son las tres fases de la venta y cómo debes comunicar en cada una de ellas. Las tres fases de la venta son la primera de ellas, haciendo el símil con la agricultura, la primera de ellas es la prospección o la siembra, cuando siembras estás buscando posibles clientes, potenciales clientes. La segunda de las fases es el cultivo, el cuidado, cuando estás regando, cuando estás vigilando si hace demasiado sol, si llueve demasiado, si hace frío, si hiela. Y la tercera es la recogida, que es la fase de cierre. Es la única fase en la que hay transacción económica y la única fase que al final determina si hay una venta o no hay una venta. Vamos a ver qué tienes que cuidar, qué tienes que hacer y qué tienes que cuidar y qué no debes hacer en cada una de las fases. En la fase de prospección o siembra, lo primero que tienes que hacer es saber si estás sembrando en el sitio correcto. Primero, lo que siembras tiene que ser bueno, evidentemente. Tu oferta, tu producto de base tiene que ser bueno, eso es lo esencial. Tu oferta tiene que ser buena, tiene que estar adaptada en el lenguaje que habla tu cliente, bien. Pero, ¿dónde estás sembrando? Tienes que identificar lo que autores como Peter Thiel, el cofundador de PayPal, llaman hipernichos en su libro maravilloso de 0 a 1, y él habla de los hipernichos como un mercado sumamente reducido, poner mucho foco en un tipo de clientes muy concretos, hablarles a ellos y no hablarles, desvenderles, si me permites el término súper mal usado, pero es muy gráfico, dejar de vender al resto de los clientes, porque si tratamos de vender a todos en un lenguaje que les guste a todos, al final no vamos a acabar vendiendo a nadie. No vamos a conectar de verdad a un nivel más profundo con nadie. Por eso, ante la tentación de ¿estaré perdiendo clientes? ¿Estaré dejándome gente fuera? Si eliges bien el hipernicho y si sabes hablarles, vas a tener mucho éxito y luego podrás pasar a otro y a otro y a otro. Pero si intentas abarcar demasiado, como el refranero dice, el que mucho abarca poco aprieta, pues es exactamente igual. Muchas veces una de las tentaciones de los emprendedores, al principio de los empresarios más consolidados también, es intentar disparar a demasiados clientes, intentar llegar a demasiados clientes y como no hablan el lenguaje de ninguno de ellos, no acaban de tener éxito con ninguno de ellos. Por eso, el primer punto en la fase de prospección es identificar hipernichos, identificar lo que también autores como Seth Godin llaman el mercado mínimo viable. Yo propongo que, como siempre hablo de técnicas de creatividad, y te explico en otro de mis vídeos, por qué hay que plantear al menos 20 alternativas para empezar a ser creativo. Bueno, eso es lo que nos dice la ciencia cognitiva. Pues plantea 21 hipernichos concretos. Por ejemplo, mujeres solteras de 35 a 45 años desempleadas. Plantea hipernichos concretos, sé creativo y esto te va a permitir definir mucho mejor a quién dirigir tu producto o servicio. ¿Qué beneficios destacar? No todos los beneficios tienes que destacarlos para todos los clientes. Destacas solo los que a ese cliente en concreto le van a hacer clic, van a ser un gancho, van a persuadirle, influirle de manera positiva para que tome la decisión de compra si es bueno para él. Esto es lo que te va a permitir definir mucho mejor lo que se denominaba antes el público objetivo y ahora de manera más precisa el avatar, el buyer persona, porque no solo son las características de edad, sexo, dónde vive, sino los sentimientos, lo que aspira a conseguir, los dolores, los problemas, las preocupaciones. Luego tienes que plantearte si conoces a alguien que te pueda introducir en esos hipernichos para no ir a puerta fría. Ya hablaremos del poder de los referidos un poquito más adelante. Tienes que hablar en su lenguaje y adaptarte a cada uno de ellos. Fíjate que Budweiser, la empresa americana de cervezas, cambió hace unos años su estrategia comercial de los grandes anuncios en la Super Bowl y en las grandes competiciones y en las cadenas nacionales, lo cambió por acciones mucho más concretas. En concreto, hizo más de 100 eventos locales en ciudades de distintos estados donde en cada evento adecuaba el evento, el tipo de música, la orientación, la publicidad a ese público concreto. Y dirás, menuda locura gestionar 100 eventos frente a poner un anuncio en la televisión nacional. Bueno, la campaña salió más barata y tuvo muchísimo más impacto, más directo y más medible. Por eso es muy importante el concepto de hipernichos.
Además, tienes que pensar si estás pescando en el sitio correcto, si los hipernichos evidentemente los has definido o no. Por eso tienes que probar muy rápido y ver si estás en el sitio correcto o no. Y tener claro que es mucho mejor ser pez grande en pecera pequeña, en hipernicho pequeño, que intentar ser un pez pequeñito en una pecera enorme, en todo el océano. Eso es mucho más grande. Para luego moverte de pecera es mucho más fácil, si dominas una pecera pequeña, pasar a la siguiente y a la siguiente. Así hizo Amazon, que empezó por los libros, pasó a los DVDs y luego fíjate dónde ha llegado. Así empezó Facebook, que empezó en la Universidad de Harvard, luego en las universidades de la Ivy League, las más top americanas, luego en todas las universidades y luego poco a poco en el público general. Pero no pretendió entrar directamente en el público general, ni siquiera cuando empezó a ver que tenía mucho éxito. Además, tienes que pensar si la prospección va a ser de manera personal o de manera digital, de manera presencial o de manera digital, sobre todo ahora, después del COVID y con la nueva normalidad que nadie sabe muy bien cómo va a ser y hasta qué punto va a impactar en cada sector. Si es digital, puedes plantearte, por ejemplo, hacer acciones con herramientas que te permiten búsquedas automáticas seleccionando el tipo de perfiles que estás buscando, pero búsquedas automáticas y contactos automáticos en LinkedIn siempre trata de personalizarlo lo más posible para evitar que sea spam. Marketing en redes sociales, en las distintas plataformas, también tienes que adecuar el lenguaje a la plataforma. No puedes poner el mismo mensaje en Instagram que en Facebook, que en TikTok, que en LinkedIn. Al final son públicos, personas totalmente distintas y aunque sean las mismas personas, están buscando o esperando cosas distintas en distintas redes sociales. El marketing, cuando estás buscando prospección, que desde mi punto de vista es uno de los grandes retos de los empresarios, porque luego saben vender mejor o peor, pero una vez que tienes clientes y tienes clientes potenciales cualificados, es mucho más fácil que si no los tienes o no los tienes en el suficiente número. Por eso esta etapa es uno de los grandes retos y básicamente cuando vas a hacer marketing, cuando vas a hacer búsqueda de clientes potenciales, tienes dos fundamentales ramas. Tienes el inbound marketing y el outbound marketing. Básicamente, esto es muy sencillo. El inbound es gente que tú consigues atraer, por eso te las traes hacia ti. Las atraes con contenido, con artículos de blog, con distintos elementos que dan valor al público y que les atraen a conocer tu producto, a probar tu producto. Una demostración de tu producto, por ejemplo, mientras que el outbound marketing es hacia afuera, es ponerte con un altavoz en medio de la plaza del pueblo y decir, señora, señora, 2x1 en cervezas, 2x1 en verduras, 2x1 en consultorías. Ese es el outbound marketing. Al final es hacia afuera, frente al inbound marketing, dar mucho valor y atraer a los clientes como si fueras un imán. En cada momento, en cada producto, en cada mercado, en cada nicho, puede ser mejor una estrategia o la otra, o hacer un mix de las dos, pero es importante conocer los dos enfoques y no solo el tradicional, que es con el altavoz exclamando a voz en grito las bondades de tu producto. Como dos reflexiones finales de esta fase de la prospección, quería compartir contigo una en la que suelo ver que mis clientes cometen errores y es subcontratar a una agencia de marketing para demasiadas cosas. No debes subcontratar a una agencia de marketing y ojo, la frase no acaba ahí porque las agencias de marketing, las agencias que te hacen lanzamientos comerciales están muy bien, pueden ayudarte mucho, pero siempre que las contrates bien. Siempre que, en mi experiencia, tú hayas hecho eso primero y conozcas las herramientas y conozcas lo que se cuece por dentro. Y segundo, siempre que tú propongas la estrategia y la agencia de marketing te puede enriquecer, pero que no sea la agencia de marketing la que te propone la estrategia. Porque tú tienes que tener claro lo que quieres para tu empresa y las agencias de marketing muchas veces conocen los medios, conocen las herramientas, pero no conocen tanto de tu sector o no conocen lo que es más estratégico para ti y muchas directamente no tienen el nivel para hacerlo suficientemente bien, como en tantos otros sectores. Así que ojo con subcontratar demasiado y pensar que la agencia de marketing ya es un cerebro del mejor experto en marketing del mundo, que sin conocer tu sector va a venir y aunque sea la mejor agencia de marketing del mundo, si no conoce tu sector, necesita tiempo para hacer pruebas, para hacer tests, para hacer que los embudos de marketing funcionen, para hacer que las estrategias funcionen. No es un truco de la noche a la mañana. Así que ojo con qué alcance le das a las agencias de marketing si decides subcontratar esa parte. Y por último, el poder de los referidos. Te hablaba antes que iba a comentártelo ahora y es que los grandes comerciales, los grandes vendedores de sectores tradicionales, de automoción y sectores tradicionales a los sectores más modernos, en general utilizan muchos más referidos que los que podrías pensar. Referidos son personas que ha recibido su contacto a través de alguien que ya te ha comprado. Un cliente te ha referido a ese otro potencial cliente, no entras a puerta fría. En general, los grandes comerciales suelen tener a veces incluso hasta la mayoría, el 70 o el 80% de sus nuevos contactos los hacen con contactos referidos, no a puerta fría.
Es cierto que en marketing digital hay algunas tendencias que hablan de tener al revés, de tener un 30% de referidos y un 70% de marketing a lo que se llama tráfico frío, gente que no te conoce. Esto es si quieres escalar más rápido, pero al final la moraleja es que tienes que tener muchos más contactos con referidos, sobre todo al principio cuando estás creciendo, de los que quizá tengas hoy en tu empresa o en tu proceso de ventas. Estos son todos los factores, todas las ideas que quería compartir sobre la fase de prospección o siembra. Y qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer y qué es lo importante para comunicar y cómo tienes que comunicarte en esta fase, adaptándote al lenguaje de cada uno de tus públicos, en cada uno de tus hipernichos, todo lo que hemos comentado en esta fase. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase es la fase del cuidado o el cultivo. Tienes que dar valor a tu cliente para que establezcas una relación de confianza con él, una relación de más intimidad, más conexión emocional y al final empieces a, primero, generar esa relación y luego demostrar que tú tienes un buen producto. No se trata de ser amiguete del cliente si no demuestras, si no reduces la incertidumbre de que tu producto o tu servicio es la mejor solución para ese problema, para esa parte de su empresa a la que quieres dirigir tu producto. Por eso, da contenido, preocúpate por él, no estés siempre pidiendo vender, sino da también para luego pedir, como dicen grandes empresarios del marketing, como Gary Vaynerchuk en su libro maravilloso de Thank You Economy, la economía del agradecimiento. Él dice, da al menos 10 veces para empezar a pedir una, da 20 veces para pedir una. Y eso sí, cuando des, da de verdad, y cuando pidas, pide de verdad. Cuando sea un correo de dar valor, da valor únicamente, no estés siempre vendiendo algo. Y cuando pidas, pide de verdad. Cuando sea un momento de promoción, pide y pide algo concreto de tu cliente y ofrécele algo que sea venta y que se vea claramente que tu negocio necesita de las ventas como oxígeno para continuar adelante. Así que dale valor, preocúpate por él, genera esa relación y fundamentalmente preocúpate porque lo que estés dando sea valor y valor diferencial. Lo que yo llamo valor competitivo, que es valor diferencial mantenido en el tiempo para tu cliente. Y por último, la fase de recogida o cierre, que es donde necesitamos que todo aquello se materialice, aterrice en una acción de compra. Y es donde tienes que animar, inspirar, comunicar con todo lo que comparto en mi contenido contigo y en mis formaciones para que el cliente tome acción, utilizando, por ejemplo, los principios de coherencia, los principios de escasez, que comparto en otros de mis vídeos, y técnicas de cierre. Dos de las referencias más potentes que utilizo y que te recomiendo aquí son Brian Tracy, en su libro con más de 20 técnicas de cierre, y Grant Cardone, si no me equivoco, con más de 100 o 100 técnicas de cierre en su libro. Dos libros maravillosos. El de Grant Cardone lo he revisado 2 veces porque al final son un montón de cierres y tienes que ponerlos en práctica, y cuando los pones en práctica es cuando empiezas a interiorizarlos y sacarles el jugo. Bueno, pues ahí tienes grandes referencias de grandes cerradores, Brian Tracy de hace más años, Grant Cardone más reciente. Estas son las 3 fases de la venta que solemos olvidar. Solemos pensar que la venta solo es la última, nos solemos olvidar de lo desafiante que es la prospección y la recolección de leads y no sabemos hacerlo, no sabemos cultivar y parece que siempre tenemos que estar vendiendo, y a veces cuando llega la venta nos da miedo, nos tiemblan las piernas, nos entra el síndrome del impostor de pensar que lo que tengo para ofrecer no es de suficiente valor, que estoy intentando engañar, que la venta siempre es manipulación, y al final la venta es ayuda. Si tu producto es bueno, si tu servicio de verdad crees que ayuda a tu cliente y si no, no le vendas. Bueno, pues cuando identificamos estas 3 etapas y sabemos cómo comunicar en cada una, vamos a empezar a vender más porque vamos a empezar a vender mejor.